Vamos a continuar en nuestra serie de Romanos, nuestra serie que hemos titulado Arraigados en el Evangelio, y hemos ido llevando la secuencia de la carta a los Romanos, y en esta vez llegamos al capítulo 3 y vamos a leer desde el 19, aunque leímos la vez anterior el versículo 19 y 20, pero la unidad lógica comienza desde el 19. En algo que he titulado ¿Cómo un hombre es declarado justo delante de Dios? ¿Cómo un hombre es declarado justo delante de Dios? Así que te animo a que ores para que Dios nos hable esta verdad. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu santo nombre, Señor. Te suplico que al terminar esta reunión salgamos con un sabor, Señor, de la gracia redentora, de cómo tú declaras justo a un hombre por pura gracia y misericordia, Señor, y que te vayamos dando toda la gloria a ti. Habla, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La semana pasada vimos cómo es la terrible condición del hombre sin Dios. Vimos que no hay justo ni aún uno, ni siquiera aquellos que piensan que pueden justificarse, ni decíamos, el profeta decía que aún nuestras mejores obras ante el Señor son como trapos de inmundicia. Y lo tremendo es que yo les decía que creo que Romanos 3 tiene las dos caras de la moneda. Una es lo que Dios dice que es el hombre, y no es fácil leer de los versículos 9 al 18, porque es pesado, porque el hombre piensa que hay algo bueno dentro de él, pero la verdad de que no hay mejor cosa que podemos hacer que saber lo que Dios dice de nosotros. Pero el texto termina mostrando quiénes somos delante de Dios, para luego mostrarnos la gran salvación que necesitamos, y estos versículos que vienen adelante proveen. Algunos han dicho que estos versículos podrían ser de los que contienen encapsulado, proveen una descripción del misterio del Evangelio en una forma bien clara. ¿Cómo un hombre es declarado justo delante de Dios? ¿Cómo esos pecadores que vimos la semana pasada, ahora ante un Dios santo, pueden ser declarados sin culpa? ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar al cielo un día y entrar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo? Eso es solo por la fe. Y antes de leer el texto, quiero contarte como ilustración la historia, una parte de la biografía de Martín Lutero. Como algunos han juzgado mal a Martín Lutero y dicen que Martín Lutero probablemente quiso dividir la iglesia. Eso es una mala expresión de lo que realmente pasó con Martín Lutero. Martín Lutero tenía una conciencia de su injusticia delante de Dios, y él comenzó a buscar de muchas formas cómo justificarse delante de Dios. Llegó al punto en donde él decidió entrar al monasterio y cumplir con los más rigurosos exigencias de la fe católica romana para poder encontrar descanso de su alma. Lo triste es que haciendo todas estas cosas él no encontraba justificación. Cuenta su biografía que para Martín Lutero justicia de Dios significaba esto. Solo podía significar que en su justicia Dios tenía que castigarle por todos sus pecados, porque él, o sea, Martín Lutero, no era justo y Dios era justo. Se quedó intrigado toda su adolescencia y juventud con la pregunta: ¿cómo puedo volverme justo? En el año 1510, Lutero fue a Roma, cumplió con todos los deberes de un peregrino, visitó todos los lugares sagrados, llegó incluso a caminar, a ir de rodillas en las gradas de Pilato,
porque el Papa había prometido absolución total de pecado al que hiciera tal cosa. Y dice él en su biografía que cuando iba en esas gradas de rodillas, le brincaba el texto que ya vimos de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Algunos historiadores dicen que ese fue la cúspide de su crisis. ¿Cómo es que el justo vivirá por la fe? Yo no me siento justo, yo no me siento perdonado, yo me siento injusto, yo me siento culpable. Después de eso regresó de Roma muy decepcionado. Pero poco después, mientras estudiaba la carta a los romanos, ya no solo era un pensamiento, el Señor le iluminó esta verdad. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está escrito en Habacuc, está escrito en Hebreos, está escrito en Romanos. 3 veces en la Escritura se nos dice cuál es la forma que un hombre pueda ser declarado justo. Y él dijo cuando el Señor le iluminó esto, estos son de sus memorias: no se trata de ser justo uno mismo para llegar a la fe. Al contrario, la fe es lo único que necesito para volverme justo. Cree y serás salvo. Justicia de Dios para el que realmente cree no es castigo, más bien es la justicia que Dios da gratuitamente a todo aquel que cree. Así que por eso es que quise comenzar con la ilustración de un hombre que lo vivió, que el Señor se le iluminó. Y mi oración es que el Señor te lo ilumine a ti. Porque lo podemos leer varias veces, pero que tú puedas decir: yo no sé cómo, pero soy justificado por la fe en Jesús. Ahora vamos al texto, por favor, Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Qué hermoso texto, hermanos. Qué hermoso texto. El 31 lo vamos a ver el próximo domingo. Lo puedes leer, pero el 31 lo vamos a ver el próximo domingo.
la fe que viene de parte del Señor. Entonces, lo primero que queremos ver, veremos tres cosas en este mensaje. Lo primero es la necesidad de justificación. Este texto nos muestra por qué el hombre necesita, ha necesitado y necesitará justificación. Algunas razones que el texto nos da. ¿Por qué alguien necesita justificación? Por cuanto todos pecaron. Hay muchas personas que piensan que no son tan malas, lo vimos el domingo pasado. Hay muchas personas que se justifican y ponen una teología de balance y dicen, yo pues sí, hago algunos pecadillos, pero a la vez también me porto bien. Dios no creo que me juzgue tan mal. De hecho, recuerdo en una ocasión que estaba compartiendo estos textos en un grupo de casa y una señora ya muy mayor me levantó la mano, nunca me había pasado, y me refutó y me dijo, yo no, yo sí tengo ganado el cielo. Y me quedé así como paralizado en la enseñanza y le digo, ¿por qué cree que tiene ganado el cielo? Yo me he portado muy bien desde niña. Hay muchas personas que así piensan que el infierno lo merecen los sicarios, las personas que hacen abusos sexuales, los que son traficantes, los que son adúlteros, pero no pueden merecer. Pero un padre de familia es pecador, el doctor renombrado es pecador, tu vecino o vecina que se levanta tempranito todos los días a hacer ejercicio y levanta toda la basura de ahí de la colonia, es pecador. Pues la Biblia dice que todos necesitan justificación, versículo 23, por cuanto todos pecaron. Y recordamos el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Yo les decía el domingo pasado, por beneficio de los que no estuvieron, entre todos los billones de la humanidad que existen, no habrá uno justo. Y la palabra dice, no hay ni siquiera, dice, uno. Ni siquiera uno. Y entonces, si lo dejamos así, eso creo que quedó bien clarito el domingo pasado, pero el versículo 23 le agrega. Y dice, no solo es que no hay justo ni aun uno, no solo es que todos han pecado, sino que usa un término ahí, no alcanzan la gloria de Dios. Quiere decir esto que el humano no alcanza el estándar de la santidad de Dios. Es imposible. Una cosa es que tú seas un tremendo atleta y puedas brincar así, salto largo, salto triple, 6 metros, no sé cuánto sea el récord mundial de salto largo. Pero otra cosa es que te digan, bríncate el Niágara de un lado al otro, bríncate el Gran Cañón de un lado al otro. Es humanamente imposible. Pues si eso es imposible, es más, no sé si se puede decir más imposible, pero es más difícil que un hombre alcance el estándar de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. En Isaías 6 dice que los querubines se tapan sus rostros y sus pies. ¿Sabes por qué? Porque la gloria del Señor, la santidad de Dios es inaccesible. Aún los ángeles que están delante de su trono tiemblan y se tapan sus rostros. ¿Cuánto más el hombre como tú y como yo? Pecador. Por eso es que necesitas justificación. Ahora alguien puede decir, es que mira, está bien, yo te entiendo, pero ¿será posible que Dios no tenga misericordia si uno cumple todos los mandamientos? Bueno, hubo un hombre, el joven rico, que se acercó al Señor. Dice que venía el Señor por el camino y le dijo, maestro bueno, dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y él le dijo, pues los mandamientos conoces, cúmplelos. Y él les dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Entonces,
el Señor estaba viendo, yo no creo que le mintiera, que tuviera el valor de mirar a los ojos a Jesús y decir, todos los he cumplido. Pero los mandamientos del Señor tienen dos facetas, los mandamientos horizontales y los mandamientos verticales. Los primeros 4 son verticales. Y el Señor le puso una prueba, un examen ahí, con una pregunta escondida, porque al final le preguntó el primer mandamiento. Pues sí, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor resumió la ley en esto: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces le dice, ok, tú dices que has cumplido todos los mandamientos horizontales. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre rico se quedó triste. ¿Por qué? Porque cuando el Señor entró más al corazón, era imposible para él alcanzar esa brecha. No podía amar al Señor más que sus riquezas. Santiago 2:10, si lo puedes ver conmigo, nos dice, nos da una lección, que el estándar de Dios es perfección. Por eso es que necesita justificación. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza ¿en cuántos? En un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Qué tremendo. Imagínate que así fueran los exámenes. El examen consiste en esto, jóvenes, en la universidad, en la prepa, que si sacas una mala, repruebas. Bueno, cuando ya eres profesionista, por eso es importante que hagas, esto es un paréntesis, que estudie bien. Imagínate un doctor dice, pues es que yo me doy chance de fallar nomás en un corte que hice en el intestino, nada más, pero solo en un corte, todo lo demás lo reparé bien. ¿Te pondrías en manos de un médico así? El piloto dice, nomás yo todo lo hice bien, cargué gasolina, revisé el mapa y todo, nada más se me olvidó hacer esto: abrir el tren de aterrizaje. ¿Tú te pondrías en manos de ese piloto? Bueno, esos son los estándares de la operación de un profesionista. Imagínate los estándares de la santidad de Dios. Por eso necesitas justificación. Y ya no quiero como seguir convenciéndote o haciendo una apología que somos culpables, porque lo sabemos. Lo sabemos. Yo no creo que aquí nadie tenga la postura de decir, no, yo sí cumplo uno. Bueno, no adulteras, pero tienes malos pensamientos, entonces eres transgresor de toda la ley. Segunda razón por la que necesitamos justificación, dije, por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar los estándares de Dios. La segunda razón es que la rectitud de Dios o su santidad no es opción, es una demanda. Es una ley que tiene que ser cumplida por el hombre. Si fuera opcional, entonces no hubiera transgresión. Pero como estamos bajo la ley divina, no es opción de no cumplirse. La ley demanda ser cumplida. Dios en su justicia demanda que su ley sea cumplida. El problema es que ningún hombre, como ya vimos, es capaz de cumplirla. Cuando Dios da convicción a un hombre que no ha cumplido la ley, le pasa como el testimonio de Martín Lutero. Y eso dale gracias a Dios. Hay tristeza que produce arrepentimiento según Dios. Si tú, porque no quiero, esto no es una lección de teología. Si tú ya llegaste en tu vida a decir, Señor, es que no puedo. Es que he hecho muchos intentos de justificarme y no alcanzo tu estándar. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios, porque el que te está buscando es el Señor. Porque te quiere llevar a ese punto donde digas, no puedo. Muchos de nosotros, si vemos nuestra historia antes de Cristo, es que no puedo, ni siquiera los estándares, ni siquiera los más bajitos.
No puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen padre, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de codiciar. Más bien dicho, lo veremos en el capítulo 6 y 7, la ley del pecado nos ata. Entonces, la segunda razón por la que necesita justificación es porque es una demanda que debe de ser cumplida. Esto que está aquí escrito es el propósito de Dios para el hombre. No, es su ley, su inspiración para el hombre, para ti, para mí, para que vivamos en ella, para que andemos en ella. Otra razón por la que necesitamos justificación, tercero, y lo vimos el domingo pasado, lo voy a mencionar bien rápido, es por el versículo 20, porque nadie por las obras de la ley, ningún humano puede ser justificado delante de él. Es decir, por guardar la ley, incluso si hubiera alguien que en realidad la cumpliera, eso no lo justifica delante de Dios, pero no la cumplimos de todas formas. Pero decíamos el domingo pasado, nuestra aplicación es el hombre moral, el hombre religioso, el que se porta bien, él tampoco puede ser justificado por eso. Decíamos una frase, la religión no salva a nadie, ninguna religión, ni tus penitencias. ¿Sabes cómo se le llama cuando alguien se justifica? Bien fácil, justicia propia. No sé, los que tienen hijos chiquitos, siempre que, o medianos o adolescentes, siempre contestan el famoso es que. ¿Qué pasó? Es que mi hermana, es que mi tal, y es que esa es una justificación. Escuché a alguien decir, el Señor no perdona excusas, perdona pecados confesados. Ya no te excuses, ya no pongas tu justicia propia. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Imagínate, Adán, el Señor lo ve pecar, ve a su esposa Eva y ellos buscan una justificación propia, van y cortan hojas de una higuera y se tapan su desnudez. Eso es como decir, yo me cubro, yo lo resuelvo. No sé si les ha pasado que cometes un error. Lo primer instinto es ver cómo lo reparas tú sin decirle a nadie. Una vez le rompí en un estudio de grabación, estaba joven, no van a pensar que es hace poco ni le debo a alguien ahorita. Le rompí en un estudio de grabación en el mixer, en la consola. Entré de caballeroso con el teclado de la persona que iba a grabar una canción y le rompí la perilla del volumen. Como 2 días antes nos había dicho que era una inversión carísima. Yo tenía 15 años, yo no podía ni pagarle jamás en mi vida esa reparación. Cuando veo que se rompió la perilla, la otra persona que entra conmigo al estudio me dice, ¿viste que se rompió? La recojo, ya ven que van así puestas las perillas del volumen, estaba rota por dentro. Entra el dueño del estudio, me paro así, yo lo saludo y dice, bueno, voy a tener que salir un rato, pero los dejo trabajando, muchachos. Claro que sí, señor. Saliendo él, salgo corriendo por una ferretería a buscar, nunca había hecho ningún trabajo manual, soy malísimo para eso, a quererla reparar con esa que le dicen crazy glue, pega loca. La reparé, la dejé secando, yo pidiendo, no al Señor, pidiendo que no llegara rápido. Cuando se secó la volví a meter así y llegó la persona. No notó nada, pasaron el rato, pero el Señor que todo lo saca a la luz, que Dios que es bueno en misericordia. Pasaron meses. En otra oportunidad que estábamos grabando, está él subiéndole al volumen con sus audífonos, ¡pah! Y le queda en la mano la perilla y yo estoy así, pálido, nervioso. Y la ve y dice, qué raro, parece que alguien la había reparado y la habían pegado mal. Bueno,
Eso nos pasa muchas veces, intentando justificarnos con Dios. Finalmente le confesé que yo había sido, y no me regañó tan mal como yo pensé que había pasado. Pero ante Dios no vamos a poder justificarnos. Ante Dios no vamos a poder justificarnos. No te cubras con tus propias justicias, porque por las obras de la ley nadie va a ser justificado. ¿Cómo sabes en lo práctico si tú eres alguien que te justifica por las obras de la ley? Tienes una impresión que ganas el favor de Dios cuando te portas bien y que lo pierdes cuando te portas mal. Expresiones en los cristianos que dicen: hoy ando caído con el Señor, por eso no traigo bendición. Esa no es bíblica, hermanos. Ese día te peleaste con tu señora, saliste y te chocaron el carro. Si tú tienes esta teología de justicia propia, lo que vas a pensar: me está castigando Dios. Mis hermanos, la gracia de Dios no es una vela que tienes que traerla así para que no se te apague. El favor de Dios no es algo que tienes que venir cuidando y decir: uy, ya me porté mal, ahora sí estoy desgraciado. Perdón la expresión, estoy fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo más grandioso que Dios te puede dar, que ya veremos más adelante, que es un favor concedido a ti sin obras de la ley. Por eso es gracia. Si tú piensas que tienes que, las personas que establecen su propia justicia piensan que tienen que hacer cosas para ganar o mantener el favor de Dios, y esto se le llama legalismo. No es que yo, de veras que Dios tiene que estar agradado conmigo porque vieras cómo ayuno yo. Paso 3 horas de rodilla todas las mañanas, de veras que Dios tiene que estar agradado conmigo. No, mi hermano, si tú pasas 3 horas de rodilla, sepas esto: es la gracia de Dios que te rescató, la gracia de Dios que te ha dado hambre y sed por el Señor, y no hay gloria para ti ni para nadie más. Dice que de hecho, si algo bueno hicimos, allá en el cielo rendiremos esas coronas delante de Él. Este mensaje pretende destruir toda justicia propia para que encuentres la justicia que es en Cristo. Entonces dijimos, nuestro primer gran punto: la necesidad de justificación es por cuanto todos hemos pecado, porque nadie puede alcanzar la santidad de Dios, porque la rectitud de Dios es una demanda, y porque nadie se puede justificar por sus obras. Ahora, el texto no solo nos dice la necesidad de justificación, sino lo segundo que veremos es: entonces, ¿cómo puedo ser justo? Que es el título del mensaje. ¿Cómo puedes ser tú y yo declarados justos? Y el texto, te digo, nos lo dice, nos lo enseña, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Hermanos, aquí hay una hermosa parte o la grandiosa enseñanza del misterio del Evangelio. Mira, en esa primera palabra, el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley. De hecho, ese pero significa aparte de todo lo que tú puedas hacer. Si eres un tremendo pecador, ya sabes que no puedes justificarte. Si has hecho obras justas, ya sabes que esas no te alcanzan tampoco. Pero ahora, aparte de eso, hay un método de justicia diferente al que tú piensas que es el de Dios. Y dice que fue atestiguado por la ley y los profetas. Dios desde el Antiguo Testamento estaba presentando este método de justificación con muchos ejemplos. Dios lo ha atestiguado desde el Génesis. Adán y Eva pecaron, ellos se quisieron justificar con hojas de higueras, pero Dios proveyó la muerte de un animalito y los cubrió con vestiduras de pieles. El Génesis atestigua de esta forma de justicia. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios se proveyó de un cordero
para que ese sacrificio fuera grato al Señor. En Egipto, en la última plaga, estaba pasando el ángel del Señor y llamando a muerte a todos los primogénitos, pero Dios se proveyó para todos los que creían sangre de corderos inmolados en los dinteles, y todos los que estaban allá adentro fueron justificados. En el tabernáculo nadie podía entrar al lugar santísimo, pero Dios proveyó de la sangre en el altar para que aquellos, por medio de esa sangre, entraran delante del Señor una vez al año, el sumo sacerdote ofreciendo por todo el pueblo. Si te fijas, ese texto dice, esto ha sido atestiguado por los profetas, por la ley. David se llegó a Betsabé y ofendió a Dios en gran manera, pero Dios, dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y a quien Jehová no inculpa de iniquidad. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, todos vienen atestiguando de este método de justificación, no de justicia propia, sino de justificación. Este texto es el Evangelio, mis hermanos. En el Nuevo Testamento aparece este texto. Lo conoces, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿cómo un hombre es declarado justo? Lo primero es por medio de la justicia de Cristo, por medio de este método de justicia de Cristo, que es el que vimos. Segundo, claramente esa justicia es aplicada. ¿Cómo obtengo justificación? Por medio no solo del método de justificación, sino por medio del sacrificio de Cristo. Versículo 24, por favor. Ya vimos el 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Aquí, hermanos, está contenido el misterio del Evangelio, el misterio de su gracia. Las palabras que brincan cuando tú lees esos versículos son justificación gratuita. Esto es una locura, hermanos. Justificación gratuita para pecadores que no buscábamos a Dios, que lo ofendíamos, que no lo queríamos. La otra palabra que brinca en ese versículo es gracia. Algunos le han llamado el escándalo de la gracia, porque es escandaloso que te regalen algo que tú no buscabas, no querías, que se lo regalen a un enemigo. Es escandaloso. Te regalan la justificación gratuitamente para ti, pero a costas del sacrificio de Cristo. Hermanos, el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz es la verdad central del Evangelio. No puede haber cristiano, no puede haber justo que no tenga la cruz como central en su vida, en su historia. De hecho, en el cielo recordaremos lo que ocurrió en la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque dice que diremos, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, el poder, la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Con tu sangre nos has comprado de toda tribu, lengua, pueblo y nación para tu Padre. La cruz es lo culminante de la historia, incluyendo, me refiero, la cruz y la resurrección de Cristo. Dice que
el Padre lo exhibió públicamente. No, mis hermanos, no fueron los judíos, no fueron los romanos, no fuiste ni siquiera como algunos dicen, yo lo llevé a la cruz a Cristo. No, fue su Padre que voluntariamente, su Hijo accedió a que Él fuera puesto, como dice ahí, públicamente colgado sobre un madero, sabiendo que la ley decía, fíjate lo que decía la ley, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Él se hizo maldición por ti y por mí. La justicia de Dios consiste en el acto probablemente más injusto de toda la historia, pero que ha conllevado más justicia a los que creen en ese acto. ¿Por qué el más injusto? Porque el inocente, el puro, el bueno, el que nunca pecó, el que nunca codició, el que nunca vio a una mujer con malos ojos, Él fue colgado en tu lugar y en el mío. En el madero cargó nuestras iniquidades. Es tremenda esa palabra que dice, y fue exhibido públicamente. ¿Alguna vez te ha tocado vivir la dura experiencia que algo penoso para ti sea exhibido públicamente? ¿Verdad que nosotros quisiéramos cubrir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a ti, de ser exhibidos públicamente? Pero el Hijo del Rey de Reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue exhibido. Según los que hablan de la crucifixión, probablemente estuvo ahí casi semidesnudo, si no es que totalmente desnudo, escupido, golpeado, insultado, ofendido, y como oveja que iba al matadero enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Ese es el Rey de gloria. Él es el Rey de Reyes, exhibido públicamente por su Padre para llevar el pecado de todos nosotros. Es decir, para ti, para mí, es gratuita la justicia, pero a Él le costó derramar su vida. Oh, qué gran misterio es para mí. Oh, qué gran misterio es para mí, que su gracia vino a mí, dice la canción. ¿Es un misterio para ti? ¿Te puedes relacionar con el pecador que dice, ¿cómo es posible que Él pagó en mi lugar? Entonces, ¿cómo un hombre puede ser declarado justo? Por medio de la justicia de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, que es lo que estamos viendo. Piensa en esto. Esa noche del Éxodo, Dios mandó una última plaga, la muerte de todos los primogénitos. ¿Cuántos son primogénitos aquí? No sé. Yo soy primogénito. La muerte de todos los primogénitos. Pero a la vez se proveyó, así como la cruz, como esa exhibición pública, les dijo, miren, el que coma de este cordero y siga estos pasos de fe, de agarrar sangre, ponerla en un dintel y se mete en esa casa, el ángel pasará sobre esa casa. Ahí iban los que hicieron eso. No importa si eran egipcios, no importa si eran hebreos, no importa si eran de otros pueblos, si eran esclavos, si eran emperadores, pero pusieron su fe en la promesa del Señor. Oían los ruidos en la noche, el terror en la noche, pero ellos eran justificados por la fe. Ahora, si piensas que esa noche fue terrible, llegará el día y la hora en donde todos compadeceremos ante el juez justo de toda la tierra y será terrible. Pero aquellos que traigamos la marca del Cordero en nuestros corazones, ya no en puertas, sino por la fe, ese día pasará el juicio de sobre ti. ¿Sabes qué es lo hermoso? Ya no hay juicio ni culpa. Todo Romanos 1, 2, 3. Si tú has creído en Jesús, de
todo tu corazón y lo amas y amas su venida, eres declarado justo por el Señor. Esto nos lleva a lo último. Entonces, ¿cómo se recibe? O sea, ¿cómo el otro subtítulo decíamos, ¿cómo un hombre puede ser declarado justo ante Dios? Por su sacrificio, por la justicia de Dios. Pero ¿cómo se recibe? El texto no te deja así. Okay, yo quiero ser justificado. ¿Cómo lo hago para recibirlo? Ahora mira conmigo el versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe. ¿Cómo se recibe? Entonces, bien simple. Fe sola. Volviendo al ejemplo de la Reforma, esto fue lo que estaba en cuestión. Se enseñaba en la época medieval que era fe más algo. Y dogmáticamente se enseñaba fe más penitencias, fe más indulgencias, fe más rezos. Y en este tiempo vivimos exactamente igual. En la cultura cristiana, en la cultura, pues es fe más algo que tengo que hacer. No puede ser tan simple. Bueno, ahorita vamos a explicar qué es la fe. Pero cómo se recibe la justicia, es importante que entiendas bien la definición de justificación. Te voy a dar una definición de justificación de acuerdo a este texto. La justicia de Dios es nada menos, lo voy a decir despacio, que la perfecta justicia o rectitud de Cristo, quien a través de su vida sin pecado y obediencia al Padre cumplió la ley de Dios en sus preceptos y penalidades, y esta vida perfecta es imputada a un hombre gratuitamente por la fe en Cristo. Así en una línea, que es la justicia de Dios, es la fe, es la justicia practicada en Cristo en su obediencia hasta la muerte y el juicio que le cayó, y se le imputa a un hombre gratuitamente por creer en Jesús. Es un acto judicial de Dios. Y cuando digo judicial, pues aquí hay algunos que son licenciados en leyes, pero lo que nos referimos es una declaración. En el momento de la regeneración de un hombre, eso no quiere decir que no sea solo que se quede ahí. De hecho, vamos a estar ahondando en Romanos que esa declaración tiene que ser vista en ti. Pero la justificación es que el juez justo dice, esta persona, así como le hacen con el martillo, ya no es culpable. Por eso es de que no nacemos de nuevo o se nos declara justos o me voy justificando, regenerando en etapas. Varias veces voy a la iglesia, varias veces levanto la mano y ahí me voy convirtiendo. No, el proceso de conversión incluye esto que estoy diciendo. Dios te justifica y te declara su hijo y te regenera, te da un nuevo corazón en un instante. El proceso de santificación es toda la vida. Entonces, en pocas palabras, muchos de ustedes pueden decir, ¿y yo seré nacido de nuevo? Bueno, lo que puedes saber es que en algún momento de tu vida tú hayas escuchado esta declaración a tu favor. Por gracia. ¿Cuál? Ya no hay culpa ni juicio sobre ti, eres declarado justo. Pero qué tremendo, con la justicia del mismo Hijo de Dios. En un instante. Es externa e imputada, como lo leímos. No está en ti. Es que me voy a justificar un poquito. No es como que no sé si he encontrado con un adicto a las drogas o al alcohol que dice, es que mire, primero antes de entrar al centro de rehabilitación me quiero componer un poco. Entonces uno le dice, pues sí, es que para eso es el centro de rehabilitación. No necesitas componerte un poco, si no, nunca vas a llegar. Bueno, exactamente lo mismo. El hombre dice, es que déjame que le avance un poquito, que cambie, que arregle unas cosas. No, lo que necesitas es que te ayuden, es externa a ti, en ti no va a brotar esa justicia. La justicia es imputada.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Y aquí te va lo que viene externo. ¿Para qué fuéramos hechos justicia de Dios en Él? Él no hizo pecado, pero tú sí. Pero al que tiene fe en Jesús le acredita. Externa e imputada. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No me quiero adelantar al próximo domingo porque vamos a estar hablando de Abraham, pero muchos dicen, es que Abraham lo que tuvo fue que fue súper obediente. Bueno, fue súper obediente. Siguió al Señor como por fe, pero lo que la Biblia dice que lo justificó es que creyó. Y entonces, esa creer en Él, le regalaron la justicia. Lo que significa es que no hay nada que el pecador pueda agregar o hacer, sino que Él lo justifica gratuitamente. También la justificación tiene que ver no solo con perdón, quitar la culpa, sino con acreditación. Y siempre me gusta hablar de esto, porque pues yo así entendía, qué bueno, me quitaron la culpa, ya voy a estar justificado por la fe. Pero también se te acredita, se te otorga la justicia de Cristo. Este es el misterio de la unión con Cristo, como si tú mismo fueras justo. Y dicen que esta es una de las verdades más tremendas de creer. En una ocasión les compartí esta ilustración, pero es la que suma. Si tú tienes una deuda enorme, millonaria, y vas al banco y ruegas, perdóname la deuda, por favor, y te la perdonan y te la dejan en ceros, ya sales diciendo, wow, qué generosidad de este banco. Pero si al salir revisas tu saldo, tu estado de cuentas, y no solo la deuda te la pusieron en ceros, sino que ves que te otorgaron lo de deuda, te lo otorgaron a tu favor esos millones, y ahora eres un millonario en lugar de un deudor, eso todavía es más escandaloso. Bueno, la justicia de Dios no solo es que quedaste en ceros, ya está perdonado, no, el Señor en su gracia te otorga la justicia y obediencia perfecta de Cristo a tu favor, y por eso es que cuando cantamos nuestras adoraciones son aceptas ante Él, porque el Padre lo que está viendo es que tú estás detrás de la cruz, y el que está viendo delante de ti es a su Hijo. Eso es lo que pasa en la Escritura. Juan Bunyan lo decía en El Progreso del Peregrino, que hay como un espejo, que tú te ves de un lado y te ves bien horrible, o como eres, ¿verdad? Algunos bien guapos, pero pues si fuera mi caso, te ves bien horrible en el espejo, pero del otro lado del espejo está el Rey de Reyes, y lo que hay detrás de ese espejo es la imagen de Cristo. Esto es difícil de creer, por eso es que es un misterio del Evangelio. Este tremendo pecador, que Dios lo vea justo en este momento, así que ya deja de expresiones de decir, híjole, hoy ando caído, por eso es que me está yendo mal, me está castigando Dios. Hay momentos en donde Dios retiene sus bondades, decían los puritanos, porque Dios a los que ama, disciplina. A veces retiene para que te vuelvas a Él. Los tuve 40 años en el desierto, no porque estaban bajo el juicio de Egipto, sino que 40 años en el desierto para ver qué había en sus corazones. Entonces, si estás pasando una adversidad, que no sea tu primer pensamiento, estoy en juicio, estoy siendo castigado. No, más bien piensa, ya no hay juicio sobre mí, y gracias porque aún las adversidades que me están mandando están sumando un peso enorme de gloria para cuando vea tu rostro, Señor. Porque eso no lo vamos a negar. No vamos a predicar aquí un evangelio de prosperidad. Ya te justificó el Señor, entonces ahora tienes la acreditación de Cristo, eres así el hijo del Rey. Entonces den permiso que ahí viene este siervo tremendo del Señor. No, en la vida del cristiano hay sufrimientos, hay pruebas, y hay hombres de Dios que han sufrido cosas tremendas. Pablo mismo. Aquí entre nosotros hay hermanos que temen a Dios y lo aman y están sufriendo pruebas.
Yo mismo las he sufrido en mi vida, pero cuando venga la tentación, cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte, el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. Dios, ahora sí lo puedo decir, te ama. Si eres su hijo, con amor inefable y glorioso. Perdón y acreditación se nos otorga nada más por la unión con Cristo. Este es el misterio escondido por los siglos y edades. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este texto me recuerda, cuando pienses así, híjole, ¿qué traje yo al Señor? ¿Cómo es que leímos Romanos 1, 2, 3 y todo era pecado, pecado? Y ahora sale diciendo la Escritura que soy declarado justo. Me recuerda Isaías 43, versículo 24. Mira qué hermoso texto, el Señor hablando. Dice, no me has comprado con dinero caña aromática, es decir, no me trajiste ninguna ofrenda buena. El Señor hablándole a su pueblo. Ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado de tus iniquidades. ¿Me trajeron algo bueno? No, por el contrario. Pero mira qué sigue. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Qué le trajimos al Señor? Nada, el pecado. Y Él dice, pero yo soy el que borro tus y mis transgresiones por amor de mí mismo. Y esa palabra borrar es que no se recuerda. Se te borró el documento en la computadora cuando ya lo ibas a terminar. Bueno, así mero, que no hay forma de encontrarlo. Una vez el pastor de la iglesia que yo estaba en El Salvador, fuimos a la playa con los jóvenes y puso su anillo de casado en un lugar en donde llena la playa. Y de repente, ¡ay, llenó la playa! Y luego la niña y nos dice a los jóvenes, ayúdenme a buscarlo. Y le decimos, pero es que pastor, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, dice que el Señor echó al fondo del mar tus pecados y los míos. No se acuerda, no se pueden encontrar. ¿Te has metido alguna vez así con snorkel o como le dicen con scuba? Y ves la profundidad. Está la parte así padre que es como una alberquita que se ven todos los pececitos, pero llega un punto en donde comienza la profundidad. Y a veces uno se acerca así cuando anda con esas caretas de natación, de snorkel. Allá en el fondo, bueno, no están ahí, porque hay gente que ha dicho, ¿y dónde están ahí en el fondo del mar? Es una ilustración, están así perdidos por amor de su gloria. Entonces, ¿cómo se recibe? Por la fe. ¿Qué es la fe que salva? La fe que habla aquí, y quiero ser bien claro porque ahorita está de moda decir como que la palabra de fe, o como si la fe fuera un poder que algunas personas tienen mucha fe, entonces oró y vieras los milagros que acontecieron. No, la fe que salva no es ese tipo de fe. Un día estudiaremos la fe que dice allá que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, pero la fe que salva de la que está hablando aquí no es más que confianza total solo en Jesús. Solo en Jesús. Por eso es que fue la defensa más grande en la época de la Reforma. La sola fide, la fe solo en Jesús. Pero no estamos en la Reforma, estamos en el siglo XXI y estás en tu casa. Tú quieres saber si tienes fe,
Deja de confiar en nada más y agárrate de Cristo como tu único y suficiente medio de salvación. No confíes más en tus bondades, no confíes más en tus pecados, no confíes más en lo que tienes en la cuenta de banco, en tu salud, en tu familia, en tu iglesia. Maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito aquel que confía en Jehová. Fe. Ahí dice, ¿cuál es esa ley de la fe? El que ha creído en Jesús, el que se tira a Él a ciegas, prácticamente dice, Señor, sálvame, no tengo nada más, no me estoy ahogando, estoy muerto y ahogado, solo tú me puedes salvar. Esa es la fe que salva. El ejemplo es el de Abraham, lo ilustra mucho, lo vamos a ver el otro domingo. Un señor que ya casi estaba de 100 años, dice que era esperanza contra esperanza, o sea, es imposible que una señora casi llegando a los 100 años conciba, naturalmente es imposible. Además de eso, dice la Escritura, se encarga de decir que era estéril. Pero creyó Abraham esperanza contra esperanza. El ejemplo de Abraham está para decirte, esto es la fe, ya no digas, ¿cómo me salvo? ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor, que significa la palabra, no me gusta decir las palabras como son en griego, pero la palabra pistis, que es la que se usa, significa renuncia y confianza. ¿Renuncia a qué? Renuncio a mí, renuncio a mis propias justicias, renuncio a las cosas que yo creo que me pueden hacer bueno. Mira, ya algunos años de caminar en el Señor me han enseñado que cuando confías en ti mismo, no tardará el día que el Señor te muestre que no debes de confiar en ti mismo. Confía en el Señor. Dice B.B. Warfield, no hay nada en nosotros, ni hecho por nosotros en ninguna etapa de nuestras vidas que nos haga aceptables delante de Dios. Debemos de ser aceptados solo por la misericordia de Dios, o en realidad nadie será aceptado delante de Él. Señor, no confío en nada. Como lo comentábamos el domingo anterior, el fariseo y el publicano. El fariseo confiaba en su estatus, en su religión. Y dice la Escritura, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué Jesús como buen maestro vio a unos que confiaban en sí mismos como justos? Él dice, ahí les va una ilustración. El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque ya estoy casi en la gloria. Y el publicano se golpeaba el pecho y decía, no puedo, sé propicio a mi pecador. Ese es el tipo de fe que nos está llamando. ¿Y por qué dice la ley de la fe sola? Versículo 28, porque concluimos, y con eso estamos concluyendo el mensaje, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y ahí dice tanto judíos como no judíos. Quiere decir, hermanos, es sola. No es como algunos han entendido. Tengo que entonces creer y bautizarme. El bautismo, otro día hablaremos, es una evidencia de lo que ya aconteció, pero no es un requisito. A lo mejor tú creías así, pero luego lo estudiaremos. No es, tengo que creer y luego hacer. No, porque veremos que las obras de justicia Él las produce en nosotros, y vamos a tener mucho tiempo en Romanos para enseñar que esta fe y esta justificación se tiene que ver en justicia practicada. No sé si pusiste atención a la oración que hicimos en la oración pastoral, pero es que entendiéramos esta justicia, pero que viviéramos esta justicia, porque mi conclusión del mensaje es: la justicia de Dios es una realidad presente en el cristiano. ¿Por qué? Yo no le comenté eso a Luis, pero él leyó este texto, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado
y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Amén. Eso es lo que vimos hoy. Ahí quedaste. Eres declarado justo si estás unido a Cristo. Pero dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Dice Pablo, la vida que ahora vivo, justificado por la fe, implica que ahora vives la vida de Cristo. Tu fe, tu justicia que ocurrió ahí adentro, que fue un acto, que fue una declaración, que te acreditaron, se ve. Las obras justas, preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no hay tal excusa como decir, soy salvo, siempre salvo. Eso es como quien dice, me salvaron para portarme mal. Así suena esa expresión. No obstante, creemos en la seguridad de salvación. Pero lo que está diciendo es, el que es salvo ha de ser, el que es justificado, se verá su justicia practicada, que vuestras justicias vayan adelante de nosotros. Que nuestras justicias vayan delante de nosotros. Quiero que me acompañes a este pasaje del Antiguo Testamento, que será el último que leamos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Dice que el pueblo de Dios había rechazado al Señor, pero da una palabra profética y dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Los justos, hermanos. Ahí el Señor, yo no sé cómo se eso, escribe un libro de memoria de lo que hacen de sus obras justas. Pero va a haber una distinción clara entre los que son justificados y los que no son justificados. Vamos a orar. Te animo que te pongas de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por haber llegado a ese texto de Romanos 3, Señor. El 23, pero el 24, Señor, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por nuestros pecados, por su sangre. A Él le damos gloria, a Él le damos honra. Y todos los que hemos sido justificados, decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo visites? Tú has sido bueno con nosotros, Señor, pero te pido por los que no te conocen en este lugar, por los que tienen culpa, ira y juicio sobre ellos, Señor, que este día corran por fe y se lancen en tus brazos, te digan, sálvame. Si tú eres esa persona, no te vayas de este lugar sin salvación, sin justificación. Pídele al Señor de todo tu corazón, sálvame.
Quiero salir, como decía ahí, justificado por la fe, que ya no haya condenación sobre mi vida. No importa si tienes años en la iglesia o es primera vez que escuchas este mensaje, el Señor te está llamando a creer en Él, a arrepentirte de tus pecados, a volverte a Él y encontrarás justicia divina. Porque nadie puede ser justificado delante de Dios. Gracias, Señor, porque sé que tú obras salvación. Y ahora te adoramos, reconociendo qué glorioso misterio es el de tu salvación, Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.